Hola, buenas noches. Bienvenidos a Comunicando con Almas. Mi nombre es Vianet Monsalve y el día de hoy vamos a estar con Daniel Salvatierra hablando de el proceso de individuación. ¿Qué les parece ese tema? Venimos de hablar de la sombra y de entender que yo no soy solo uno, que en mí habitan muchas personalidades que a veces no nos damos cuenta, que las negamos y resulta que si las identificamos, le damos nombre, aprendemos a integrarnos y en lugar de perder energía, cuando nos estamos comportando como no nos gusta, por ejemplo, pues lo que hacemos es ganar energía para ser mucho más conscientes de nuestros sueños y lograrlo. Para hablar pues de ese tema el día de hoy tenemos ya se está conectando. Parece ser que había un problema técnico. ¿Era problema técnico de indio o de flecha? Era problema de indio o de flecha. Para los que no son de Colombia, pues es un chiste. A ver. Las dos. Yo creo que era de taparrabo, de taparrabo. Lo que pasa es que el día de hoy nos estamos estrenando en Comunicando con Almas, entonces los cambios generan resistencia y yo me demoré mucho para tomar la decisión de que nos viniéramos todos para acá para comunicar. Entonces, bueno, ustedes saben que yo soy periodista, trabajo en un programa de televisión que se llama Negocios en tu Mundo y estamos muy dirigidos como empresarios y emprendedores, se hablan temas muy de lo cotidiano, muy del mundo de la vigilia y en este canal lo que quiero es que podamos hablar de magia, de las cosas que van mucho más allá de lo que vivimos normalmente, es abrir el ojo, es abrir nuestra conciencia. Profesor Daniel Salvatierra, él es, él es psicólogo, terapeuta hace muchos años, especialista en sueños, también es ingeniero electrónico, por ahí dicen que es un psicólogo electrónico, vamos a ver. Estamos próximos a hacer un taller, un psiqueforo, y es para aprender a interpretar los sueños, la mejor forma es tomar una película como si fuera un sueño, interpretarla y así identificar cómo son los procesos para aprender a interpretar los sueños. ¿Qué les parece eso? Bueno, profe, Eh, bienvenido. Eso es de lo más encantador que hay. Es decir, pues yo creo que hay muchas personas pues que ya han asistido a los psiqueforos y han visto pues que ahí sí que se ve la magia, ¿cierto? Ahí sí que se ve todo lo que es el mundo inconsciente andando, Mm, porque es muy curioso, me ha pasado a mí en muchos de estos psiqueforos, pasan cosas extrañas como pasan cosas extrañas en cuando estamos trabajando con el mundo de lo que llamamos el inconsciente, ¿cierto? Que se empiezan a mover muchas energéticas, entonces me parece muy curioso porque eh, pasa, por ejemplo, pues muchas cosas. Por ejemplo, una que pasa muy repetido es que yo estoy hablando de un tema y entonces por allá alguien mueve un pie y quiebra una copa de vino. mm. Entonces eso es un desparrame, entonces mueve todo el mundo, entonces yo soy muerto de la risa, todo el mundo todo preocupado porque, uy, qué desastre lo que pasó aquí, y yo soy como todo encantado viendo eso porque me parece que, claro, el inconsciente, acuérdese, el inconsciente tiene muchas ganas de manifestarse, de que alguien le pegue, estamos hablando de un tema y le pega una copa de vino y se derrama, eso tiene una significación. Es decir, en primer lugar, suena y causa pues como que todo el mundo se mueva. Entonces me parece muy curioso porque causa un movimiento. Lo que estamos hablando, llega una persona, casualmente mueve un pie
quiebra una copa de vino, se derrama el vino, hay que trapear porque pues el vino mancha y mancha los pies. Entonces, yo soy como todo, pues no me muero de la risa, pero por dentro soy como, mire pues este movimiento con este tema de lo que estoy hablando, ¿cierto? O sea, mire lo que causa es ese movimiento que causa en el afuera, quiere decir que lo que estamos hablando tiene una resonancia y de esta manera resuenan las personas que están en el auditorio y causa todo este movimiento. Entonces, para mí, pues, todo esto que pasa, que no nos comunicamos, eso es muy curioso, porque, ¿cierto? O sea, no deja de funcionar el mundo inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero hasta que uno dice, "Vea, calmado, tranquilo, sabemos que estamos haciendo un cambio, entonces los cambios traen cambios". Entonces, claro, entonces cuando esto empieza a pasar, que es a las 7, que ve que la gente, eso es una locura. Entonces, con el inconsciente, uno tiene que aprender a relajarse, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más encantadoras del mundo de los sueños es que precisamente hablar de estos temas nos mueve, aunque no creamos, y normalmente nos mueve inconscientemente. Entonces, por ejemplo, el tema de hoy, que es el proceso de individuación, mueve mucho, porque el proceso de individuación, acuérdense, como yo les había dicho, Jung lo define como un lento proceso de adquisición de la conciencia. Es decir, la conciencia, nosotros estamos como acostumbrados, como vivimos en un mundo muy mental, creemos como que esto que llaman un proceso de individuación es un conocimiento. Y resulta que sí y no. Es más bien un proceso vivencial, más que nosotros vamos a entrar a la cabeza a aprender algo, es algo que nos pasa a través del cuerpo. Entonces, por eso un proceso de individuación, la mayoría de las personas creen o como llegan normalmente, pues algunas personas a terapia que me dicen, ¿cuántas sesiones necesito yo para individuarme? Entonces, yo llevo como 1530 y todavía estoy en el proceso. entonces, pues, yo por dentro me río, ¿cierto? Porque, claro, como vivimos en un mundo muy mental, o sea, yo entiendo como la dificultad de las personas porque quieren saber cuánta energía van a gastar, es decir, cuánto dinero van a invertir en este proceso y si sí vale la pena, ¿cierto? Si sí vale la pena todo el esfuerzo y el tiempo que a esto dedican. Y es el desacomode, porque cuando uno empieza a verse, es como la película de Matrix que le dice Morfeo a Neo, usted si se toma la pastilla azul, pues se queda en este mundo y no pasó nada y no se va a acordar de nada de lo que le hemos ido mostrando, de que hay un camino distinto que usted lo está buscando. Lo que lo mueve a usted es la pregunta. Pero si usted quiere resolver esa pregunta y verla por sus propios ojos, porque nadie le puede decir cómo es, tómese la pastilla roja. Eso sí, no hay vuelta atrás. Eso se los digo. Cuando uno empieza a ver que el mundo se va moviendo de cierta forma, uno ya no es el mismo y uno ya sabe que cuando actúa el complejo, cuando uno está en una paz y en un sentimiento súper bonito y llega la sombra a moverlo de ahí para que se dé cuenta de todo lo que le falta todavía trabajar. Es un asunto muy, muy, muy azaroso. Sí, y de hecho,
Muy, muy bonito pues La lo que trae. metáfora. Claro, Matrix. Matrix es una película fascinante. Buenísimo. Por ahí arranqué yo. Yo arranqué por Sí, esa película. Hacer psiqueforos, arranqué por ahí, porque yo vi Matrix y yo dije, no, yo tengo que hablar de esta película. Pues yo entiendo una cosa. Hay mucha gente que me dice que yo soy muy empeliculado, pues porque yo pero veo sí, muy. en todas las acciones, sí. Y sí, y puede ser que sí, ¿cierto? Que yo me empeliculo con unas cosas que veo y hablo pues como mucho de lo que voy viendo, pero me encanta porque yo cuando empecé a ver esta película, yo dije, voy a intentar hacer lo que hacía mi maestro Luis Enrique Mejía, que era ver las películas como si fuera un sueño y es exactamente lo que hacemos en los sueños, que es, primero véase la película, o sea, primero lea el sueño, ¿cierto? Y cuente cuál fue su experiencia con el sueño, es decir, qué sensaciones le dejó el sueño. Entonces, lo mismo, para los psiqueforos, las personas tienen que verse la película primero y contar y escribir cuál fue, digamos, que lo aprendido en el sueño, pues, o la sensación, o qué les pasó con el sueño, con la película. Y sobre todo, qué rico si tienen sueños, eso es excelente. Pues, Por eso, imagínate que Salí 1306 dice que quiere contar un sueño. Vamos a abrir mm, espacio delicioso. Pues Salí, si quieres contar el sueño, la condición es que compartes pantalla. ¿Estás dispuesta o dispuesto? Bueno, que con- nos conteste y sabemos. listo. Entonces, Sally 1306, aquí la voy a apuntar, listo. listo. Bueno, entonces volvamos al tema. Entonces, Entonces, una de las cosas que a mí me ha encantado del cine es que el cine es bien particular, porque el cine no solo, pues uno cuando va a cine, uno ve la película y sale pues con una emoción y le gustó, no le gustó, lo entendí, no lo entendí, hay unas cosas como que, pero ver el cine como si fuera un sueño, eso es otra cosa del otro mundo, porque entonces ya hay unos detalles que usted no puede dejar pasar desapercibidos. Por ejemplo, en Matrix, mire que en Matrix al principio, es como en la segunda escena, aparece el nombre de un hotel de arriba así, hacia abajo y sí. dice Heart, Hotel corazón. Heart, Heart of the City, o sea, el corazón de la ciudad. Y al final, cuando están persiguiendo a Neo, que lo matan, que le pegan unos tiros, otra vez sale el mismo nombre del mismo hotel. Entonces uno se queda como, wow, ¿esto qué quiere decir? Porque, pues, para Jun, acuérdense, para Jun no hay casualidades, sino coincidencias significativas. Entonces, si vos ves una película con un símbolo a la entrada y un símbolo a la salida, hotel, corazón de la ciudad, ¿eso qué querrá decir? Entonces, desde ahí, ya ese solo símbolo ya le plantea a uno una significación diferente, como porque vos no te podés salir de ese marco, porque está la entrada y a la salida. Lo mismo que en Forrest Gump. En Forrest Gump, la Es una película pluma. muestra una pluma cayendo del cielo. Y esa pluma cuando va cayendo del cielo, lo que primero toca, pues en imagen, ¿cierto? En perspectiva, es una cruz de una iglesia. Entonces uno dice, wow, esto no es cualquier boba lo que viene pues en adelante, ¿cierto? O sea, esto Así porque está hablando de unos símbolos bien trascendentes. Y al es final, Cristo. claro, y al final la pluma sale del pie de Forrest Gump y asciende a los cielos
y lo más impactante de esa película es que la pluma se viene hacia la pantalla, o sea, se le viene al espectador. Y claro, entonces uno dice, eso es mío, eso nos toca a nosotros. Entonces, ya ver una película de esa manera ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo pues que ver pues pura bala, no, eso es otra cosa muy distinta. Entonces, bueno, esa es la invitación que yo estoy haciendo al próximo Psiqueforo que vamos a anunciar de la película Her, porque esa película es fascinante, es muy curioso, porque Her es como de ella, ¿cierto? Y resulta que es la historia de un hombre, y cómo ese hombre tiene serias dificultades en establecer una relación adecuada con su mujer, y cómo esa relación le es más fácil vivirla con un sistema operativo que con una mujer real que era su ex esposa. Solo que el sistema operativo que se llama OS1, ¿cierto? OS1, dice por allá, pero es que por eso es que es encantador ver el Psiqueforo, porque yo si no paso pues símbolo pues así por encima, ¿no? Pero dice por allá que... es decir, para mí una frase, por ejemplo, como dice, este sistema operativo te escucha, te oye, te siente. Es más que un sistema operativo, es una conciencia. Ahí sí que se metió en qué lío. Imagine donde usted compre un celular que le digan que es una conciencia. ¡Ah! ¿Qué lío en el que mete usted? Porque el sistema operativo le va haciendo caer en conciencia a Theodore Tombre, que es el actor, sobre su vida, y le empieza a hacer un proceso de recapitulación sobre su vida, y cómo todo esto se va tejiendo a través de unos pequeños símbolos que aparecen en la película, como un juego que él juega en videojuegos, y que el sistema operativo le empieza a decir, ya pasaste por aquí 1000 veces, porque no vamos por otro lado, y se va por otro lado y aparece un muñequito del cielo, llega un muñequito ¡pam! Y le pega al astronauta, y resulta que ese muñequito está desnudo y tiene los ojos rojos, y es muy charro porque Teodoro le dice, hey, ve, ¿sabes por dónde se sale de aquí? Cuando ese peladito dice que jódete, cara de puñejo, no sé qué, y que insulta a la que le pega, y es este man. Entonces, todos esos detallitos tan chiquitos y como que uno diría tan poco trascendentes, van hablando de una cantidad de cosas que Teodoro tenía dentro de él, pero que él no se veía. Y ese muchachito era un muchachito furioso, que era él. Entonces, claro, entonces lo encantador del cine es que las imágenes ya están hechas. Entonces vos podés detenerla, hacer un análisis, volver hacia atrás, volver hacia adelante. En los sueños, pues a uno le toca construir las imágenes. Entonces, claro, estas ya están construidas. Nos preguntan, Dani, que dónde podemos ver la película para irnos preparando para el Cineforo. Bueno, yo voy en mi página de Facebook, que es Zeus o el sí mismo, voy a colgar un enlace de cómo ven la película, pero se pueden ver en muchas partes. Hay muchos, busquen no está en Netflix, no está en Netflix. En Netflix no está, la busqué también en Prime Video, Amazon Prime Video, tampoco está, pero búsquenla en Red Pelis, hay muchos sitios donde está esta película, bueno, y la pueden ver o consíguenla pues, vea, en el semáforo. Dani, vamos entonces a atender el sueño de salir, ¿listo? Pues listo, sí, de una. Pues, si quieres, ¿sí? Sí, dale. Vale.
Bueno, preparada. Entonces cuelgo, voy a colgar. Sí, por favor, cuelga tú. Ok. Gracias. Bueno, transmitir con salir. Tienes que darle a aceptar para ver con qué sueño nos vas a salir. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Nos quieres compartir tu nombre? Melisa. Melissa, qué bueno que estás. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues la verdad es un sueño que tuve hace meses, pero no se me olvida, o sea, lo recuerdo completamente. Mm, El sueño era que yo estaba en el colegio y entraba pues, eran como las 5 de la mañana y todos los lunes había reflexión pues en un patio y que yo llegaba tarde y entonces que mm. llegaba corriendo al salón a dejar el bolso y la puerta estaba cerrada. Entonces está la puerta, del lado había una ventana, pero la ventana pues tenía, ¿cómo se llama eso? O sea, no eran vidrios, sino las líneas esas. Las son celosías que uno les hace así que Eso, se abren, que son así, de no, vidrio. No. no, ¿cómo se llama eso? Como una Mm, reja, pues, una reja. ya. O sea, Pero yo no, de espacios grandes o de espacios muy chiquiticos. pequeños, eran pequeños. Y yo Mm, no podía entrar por ahí, obviamente. El caso era que yo me montaba a la ventana y hacía mucha fuerza y abría un espacio y me metía al salón a dejar el bolso. mm. Cuando metía el bolso no había mesas, sino que había gatos. Había muchos gatos y había bolsos también, como de otros compañeros. Y había un gato que me estaba mirando súper feo. O sea, un gato, yo no, este gato me va a atacar. Cuando yo otra vez iba a salir por la ventana, ya no Mm. podía salir. Y en ese momento un gato se me tiraba encima y me empezaba a aruñar y una voz me dijo, recuerda siempre encontrar salidas. Y en el momento en el que me dijo eso, ya yo pude salir del salón y ya, ese fue todo el sueño. Wow. Sí, Pero esa voz, ¿y de dónde salió? Simplemente la escuchaste. sí, solamente la escuché. ¿Qué significan para ti los gatos? Ay, no sé, nunca había pensado en eso. Pues la verdad ¿Tienes me gusta, gato? no, me muero por tener uno, pero no me dejan y me gustan mucho, pues me parecen muy tiernos, me parecen una mascota pues como muy chévere. Sí, total. Yo vivo con tres o tres me dejan vivir con ellos porque ellos son los dueños de todo. Bueno, y el espacio era un centro educativo, una universidad, un colegio. El colegio donde yo me gradué, o ¿Y sea, era un salón del colegio, hace cuánto te graduaste? hace 4 años. ¿Y estás estudiando actualmente? Sí, sí, en la universidad. ¿Y estás estudiando lo que te gusta o sientes como que un poquito como que no? Pues sí, en ese momento estoy estudiando lo que me gusta, que es fotografía, pero he pasado por tres o dos carreras que he intentado y no me gustan, entonces, o sea, no las he terminado, me he salido. Ya en ese momento siento que sí, es como, estoy en lo que me gusta. Ah, qué bueno. Bueno, Melissa, entonces súper atenta a las preguntas que nos haga Daniel. Listo de Listo para una. que nos respondas. Está muy Listo, chévere ese dale. sueño. Recuerda siempre Bueno, encontrar salidas. sí, Nos sirve a todos. sí, Muy bien. bueno, gracias. Gracias, Meli. Chao. Chao. Bueno, eso está muy bueno este sueño, me encanta. A ver qué nos dice el profesor Daniel Salvatierra. Hola, Dani, wow. Recuerda siempre encontrar salidas. ¿Qué consejo? Sí, está muy interesante el sueño. Y tiene que ver Eh, también con el tema de la individuación, ¿o no? por supuesto, es que como el tema es la individuación, pero bueno, listo, arrancamos por el sueño, entonces excelente, excelente Muy bien. para refrescar comunes ideas. Ujú, Porque mira que Melissa, ¿cierto? Melissa es el nombre. Eh, ujú, eh, Mira que es curioso. Ella va al colegio y recuerda una hora, 5 a.m. Listo. Entonces, arranquemos por ahí. El 5
Bueno, yo uso mucho para la interpretación de los sueños los números asociados con El un libro tarot. que se llama Jung y el Tarot, que es como la forma en que yo he podido ir aprendiendo y relacionando los números con símbolos, porque me parece a mí que dentro de los sueños ah, aparecen muchas veces números y es interesante ver los números para poder significar un poco el sueño. Entonces, el 5 en el tarot es el hierofante, que Mm, tiene que hablar de lo que llaman el mito del sanador herido, Quirón. Entonces, claro, esto nos puede estar hablando de que hay un asunto a sanar, ¿cierto? Entonces, primer temita, ¿cierto? Hay un asunto a sanar, porque es a las 5 de la mañana, correcto. Ahora, y ella habla de que los lunes era el día de la reflexión, entonces que siempre llegaba pues como tarde, ¿cierto? Entonces resulta que pues ahí entramos de una vez o sea, curioso que vos llegues tarde a la reflexión. Entonces, bueno, eso te está diciendo que de pronto vos haces cosas y luego reflexionas sobre ellas. Eso es llegar tarde a la reflexión. ¿Por qué? Porque uno debería reflexionar antes de hacer algunos actos en la vida. Obviamente, a veces nos pasan cosas que no las vemos de alguna manera y entonces, claro, de todas maneras tenemos que hacer la reflexión después. Pero sin embargo, mira que de entrada te están diciendo, vos estás llegando tarde a la reflexión. Es decir, esto podría estar hablando de que de pronto hay una necesidad en vos de que llegues a tiempo a la reflexión y a la mm, reunión, ¿cierto? Que es en el colegio. En el colegio es donde uno aprende. Entonces es como que te están diciendo que de pronto hay un asunto que aprender y que sanar y tiene que ver con que vos llegues tarde a la reflexión de entrada, ¿cierto? O sea, eso podría estar hablando en Melissa que hay una instancia muy impulsiva aún, es decir, que primero actúa y después reflexiona. vale. ¿Qué significa estar en el colegio o los gatos o por qué una ventana y no una puerta? Vamos para allá. Entonces, claro, el asunto, lo primero, ¿cierto? Entonces, resulta que ella, como llega tarde a esa reunión de reflexión, ella tiene que ir al salón a dejar pues como el bolso, ¿cierto? Y me imagino que después a la reflexión, ¿cierto? El asunto es que cuando va a entrar al salón está cerrado, ¿cierto? Pero ella busca la forma de entrar. No le entendí muy bien cómo es que entró, porque pues como lo contó, como que no da para entrar, ¿cierto? Porque primero tú le dices algo como celosías. Me dijo, no, 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 que era como rejas, Como entonces más difícil aún. Entonces, la verdad, no entendí cómo entró, pero entró, ¿cierto? El asunto es que entró. Pero el asunto es que entra y en vez de pupitres hay gatos. Entonces eso me parece muy lindo a mí porque es como que pareciera como que hubiera una instancia muy mágica en el asunto de los pupitres, ¿sí me entiende? Porque los pupitres son normalmente donde uno llega a sentarse pues para estudiar, pero resulta que lo que ve son gatos y pues los gatos no son pupitres, pero los pupitres es donde uno se sienta para aprender, guardar sus elementos de estudio, ¿cierto? mm, Es muy importante en los sueños ver, para entender los símbolos,
es muy importante ver las características de los elementos para asociarlos psíquicamente, ¿sí me entienden? Entonces, cuando hablamos de que este pupitre ya no es pupitre, sino gato, entonces, a ver, el pupitre, ¿cuáles son las características del pupitre? ¿Para qué sirve un pupitre, doctora Vianney? Pues para sentarse, apoyar los libros y los cuadernos para aprender. Exacto. Entonces, claro, pareciera que el sueño le estuviera diciendo que ese aprendizaje, pues como que lo va a tener es con un gato. ¿Sí me entiende? Es como que el sueño le estuviera diciendo, vamos a aprender, vos lo que le van a necesitar es un gato. ¿Cierto? Lo que tiene el gato asociado. Entonces, muy interesante que Melissa busque en un diccionario de símbolos que ya los he mencionado y que ya los he colgado en Facebook, busque gato para que vea el símbolo del gato. El gato tiene una simbología impresionante. O sea, el gato, nosotros lo vemos como un gato, como un animalito doméstico. Pero resulta que desde otras concepciones, el gato es un cuidador de portales, de los portales del mundo inconsciente. Entonces yo creería que de pronto Melissa le están diciendo de que tiene un aspecto gatuno. Véase películas como Gatúbela, creo que era Gatúbela, habla de que una mujer común y corriente se convierte en gato. Ustedes la vieron, que es con esta actriz, una morena ella. Hermosísima, que ganó el Oscar. También, sí. Ella se llama. Esa película es impresionante porque muestra los gatos de otra manera. Claro. Bueno, la Gatúbela morenita de la última película que tú hablas es que varias Gatúbelas. Sí, pero bueno, el asunto es que en esa película muestran cómo ella se va convirtiendo va como integrando todo lo que es la información de los gatos en ella. Y cuando ella empieza a integrar esto, ella tiene un proceso de transformación dentro de ella, ¿cierto? Y entonces ella tiene una relación con un policía que se va dando cuenta como de que ella tiene unas cosas muy extrañas y él empieza a enamorarse de ella y resulta que en medio de esa enamoración vaya sospechando de ella porque como que está muy ligada a ciertos sucesos. ¿Cómo así que enamoramiento? Uy, perdón, disculpen ese lapsus. Esos lapsus es que si hablamos los niños. O sea, me estoy quedando tanto en el gato porque no es pues de mera casualidad que aparezca el gato. Y sobre todo... La actriz se llama Halle Berry. Oh, esa película, vea, recomendada a Melissa, véasela. Para que, y lea sobre los gatos, para que más o menos entienda de pronto de qué le está hablando el sueño. Porque si el gato no es un gato de 4 patas, sino de 2. Pues también, ¿cierto? Sí, me parece a mí que el asunto, primero es que ella se vaya adecuando en el asunto de ir viendo qué es ese instinto en ella, porque mira que el gato aparece en mucha parte. Y lo más curioso es que le dice esa voz al final que le dice... recuerda encontrar siempre salidas. Encontrar, ni siquiera es buscar, es encontrar, que es mucho más directo, más llamado a la acción y habla de un aspecto que ella tiene
práctico. O sea, que lo tiene, no le está diciendo que no lo tiene porque no le está diciendo búsquelo, sino que encuéntralo, ahí está. Sí, y sobre todo porque es que hay dos cosas ahí, el asunto de la reflexión y, y mira que sería interesante que Melissa hiciera una recapitulación de cómo fueron esos procesos de entrar, de hacer otras carreras. O Mm. sea, ¿cómo fue ese proceso? Ese proceso fue por voluntad propia, fue impuesto, fue una presión de porque mis papás necesitaban que yo empezara a estudiar o porque yo vi a mis amiguitas estudiando y yo no. Entonces sería muy interesante mirar ese proceso de tal manera que haya una reflexión sobre eso. Ujú. Ahora, el asunto que me parece bien interesante ahí es el gato, porque el gato pareciera que ella los siente como agresivos, ¿cierto? Que Ah, vio un gato feo, un gato que la estaba mirando feo. un gato que la estaba mirando feo. Mm. Y segundo, como que hubo un gato que la iba a atacar, ¿cierto? Pero finalmente, pues corregime porque me quedé pues como un látigo ahí en un lapsus ahí de internet y el gato, algún gato la aruñó, la lastimó. No, No, ¿cierto que no, no? no. No, es muy claro, para mí es muy claro que no las lastime porque el gato lo único que está haciendo es establecer una relación con ella. Entonces, no creo que el gato sea, el gato sí me Que atacó y el, luego eso el- escuché la voz. ay, El- mira. Mm. bueno, habría que ver, y el gato, o sea, vos decís que te atacó y te lastimó. ¿Tú viste si hubo cicatrices, sangraste o algo así, Sally? Yo creería que no, porque a mí me parece que ese asunto de que el gato me miró feo, yo creería que es una instancia que ella tiene frente al instinto, pero es a su propio instinto. Es decir, nada, nada de heridas, claro, claro, para nada. Eh, lo que pasa es que, bueno, de pronto, Melissa, me disculpas si me decís, pues yo calculo que tienes como 24 años, 24, 25 años, ¿cierto? Por el O relato que menos. haces. Pero creería que de pronto esto está hablando de un proceso de apropiación de su instinto. Me parece a mí que de alguna manera el sueño le está diciendo de que hay una necesidad de que ella de pronto asume 20 añitos. Ah, bueno, o sea que salió temprano de la universidad, pues del colegio, claro, 20 años. Excelente. Claro, de pronto te está hablando el sueño también de una necesidad de una apropiación de tu instintualidad, porque es una, tú lo llamas un gato, en ningún momento te escuché oír que era una gata, siempre lo hablaste como gatos, ¿cierto? En Entonces, masculino. es de masculino. Entonces, quién sabe si de pronto ella, quién sabe, pues porque se nos iría un poquito, extender un poquito más esto, porque habría que ver cuál es la relación de Melissa con los hombres, ¿cierto? Que es otro aspecto ya más a profundidad, pero creo que hasta aquí con lo que le aportamos, creo que podíamos dejarlo ahí. Muy bien, muchas gracias Daniel y muchas gracias a Melissa por confiarnos esta información. Bueno, Daniel, volviendo al tema de la individuación, recuérdanos cuál es la definición de Jung de individuación y cómo en este sueño vemos el proceso de individuación. Claro, mira, es que el asunto con el proceso de individuación es que, pues yo lo pongo en mis palabras, el proceso de individuación es el proceso
de convertirse de un ser humano de a pie en el gran ser humano. Entonces, es como ir transformando la vida o la concepción que nosotros tenemos acerca de la vida, que normalmente viene por fuera, diciéndonos a nosotros qué vamos a hacer y qué seremos, y una cantidad de reglas que debemos seguir para estar en la casa. Y todo lo que nosotros tenemos que ir transformándonos en nosotros mismos para ir adquiriendo nuestros propios recursos, para podernos ir a vivir y vivir, digamos que bajo nuestras propias reglas y hacer un proceso de lo que llamamos salir de casa, ¿cierto? Y bueno, autoabastecernos, cuidarnos, alimentarnos nosotros mismos, ¿cierto? Sin que necesariamente tenga que ser en pareja de salida. Es decir, normalmente muchas personas lo que hacen es que salen de la casa casados. No es una manera muy, muy apropiada, porque normalmente cuando nosotros salimos de casa mamá o de casa papá. Y entonces si vos te salís acompañado, vos salís con más o menos la idea de que el otro va a ser mamá o papá. Y eso es un gran error. Entonces, lo más adecuado es que si uno va a salir de casa, de la casa de los papás, tómese el tiempo de vivir un ratico solo. Solo usted. Pues tenga relaciones, pues sí, pero ojalá no de una para mi casa, ¿cierto? Con despacio eso, o sea, porque es que nosotros, como ya tenemos una idea desde hace tanto tiempo de que nosotros cuando salimos tenemos que salir casados de casa, eso es a mi modo de ver, un gran error que vamos a pagar, quiéralo o no, con el tiempo. Entonces, a veces buscamos una persona para salir de casa. Y entonces salimos de casa y con los años lo que hacemos es que le decimos que, como me decía alguna vez una amiga, me decía que ella consiguió un hombre, fue para salir de casa. Y con ese se casó y vivió. Entonces yo le decía, pues, ¿y por qué te quejas de él? Él cumplió el cometido, él te sacó en la casa. No necesariamente iba a ser un buen marido, ni un buen padre. Él cumplió el cometido, te sacó de casa. Entonces, por eso es que nosotros a veces no reflexionamos mucho por cómo sucede en nuestra vida. Entonces es muy necesario que nosotros tengamos un espacio interior solitario, solitos nosotros, con nosotros mismos, sin nada de la familia. Porque una cosa sí es bien interesante en el proceso de individuación, y es arranque a conocerse, porque usted cree que se conoce, pero yo creería que no. Entonces por eso es muy necesario salga de casa, váyase a vivir solo y conózcase, para saber quién es usted, para saber si usted puede tener una relación apropiada en pareja. Porque normalmente lo que sucede en las relaciones de pareja es que, como no se conocen muy bien, van diciéndole al otro, vea, usted es esto, usted es esto, usted es esto, sabiendo que ni siquiera se ha conocido a sí mismo. Entonces ahí empiezan a haber grandes problemas en la relación de pareja. Y normalmente, por eso es que hoy en día fracasan las parejas tan rápido. Es decir, sobre todo porque es que la persona se enfrenta al otro diciéndole cuántos son sus errores y todo lo que tiene que hacer, o incluso que tiene que ver por lo de la otra persona, es decir, es que tú no cumples con todas mis necesidades, y resulta que cuando uno tiene un proceso de individuación claro, lo va concretando, se va conociendo, pues entiende
que hay cosas que no le corresponden al otro, que el que tiene que cambiar es uno para que en el otro se refleje ese cambio. Entonces, Sí, es, es que es muy claro lo que decís. Es decir, nosotros nos acostumbramos yo tengo una rabia porque mi jefe me gritó y entonces llego a la casa y voy a pelear pues con mi mujer porque mi jefe me gritó. Entonces ahí es que la mujer se para bien parada y le dice, oíste, ¿yo por qué tengo que cargar con eso tuyo? mm, Te gritó fue a vos. Y vos venís a disquitarte conmigo. Yo no soy tu jefe. Entonces, para ahí, reflexionar sobre esto, anda, date una vueltecita, haz lo que tengas que hacer, pero yo no voy a cargar con cosas que no me corresponden. Eso pasa en Hell. Y lo van a ver, pero porque el sistema operativo le va diciendo unas frases a Theodore que uno dice, wow. Es decir, incluso el sistema operativo que es Samantha, que es, bueno, ya me acordaré de la mujer, que es una voz muy encantadora, muy cautivadora. Ella incluso cuando no tiene respuestas para saber cómo se siente, le dice a Teodoro, ve, ¿sabes qué? En este momento yo no puedo hablar contigo porque no sé cómo responderte, pero sí sé que no me gusta cómo me siento. ¡Wow! Que uno dice, ¡wow! Eso es una frase para cualquier mujer. Es decir, puede que usted no entienda la situación, pero que usted siente como que no maluquera está está. aquí. Sí. Entonces, esa es una frase muy clara. Lo que sí estoy sintiendo es que no me gusta lo que estoy sintiendo. Entonces, claro, en la medida en que vos vas haciéndote más reflexivo sobre tu propia vida, vas entendiendo que hay una cantidad de cosas como que desconoces de vos y que sería muy interesante que vos las resolvieras antes de ir a una relación de pareja. ¿Para qué? Para que la relación de pareja sea de pareja, no sea una cosa de pura proyección mía sobre el otro, ¿cierto? Bueno, pero decinos qué es proyección, porque pues ese es un término muy técnico y hay quien, yo no sé qué es Claro, proyección, a ver, digamos. proyección es que yo, yo tengo unas cosas que no acepto de mí y como no lo acepto en mí, las proyecto hacia afuera. Como no me gusta la gente que habla mucho, entonces yo proyecto eso hacia afuera, como que, y lo proyecto así, el que habla maluco, el que habla mucho no me gusta, o el que habla mucho es malo, y yo como hablo poco, soy bueno. Entonces, claro, ¿qué va a pasar en mi vida? Como yo he proyectado eso y no lo he trabajado dentro de mí, porque yo creo, yo establecí una cantidad de cosas que me gustan de mí y que las acepto en mí y son mías y yo soy bueno, y lo que no me gusta a mí es malo, es feo y la pongo afuera. La vida para enseñarte te va a traer exactamente todo ese tipo de personas a tu vida, para que vos entendés que eso no es que sea bueno y malo, sino que tiene características que vos tenés que entender, que por qué vos dijiste algún día que eso es malo, o por qué la sacaste de vos, si estaban en vos, ¿cierto? Claro, es Entonces, que es muy posible que la persona que dice es que la gente que habla mucho es mala, pues es muy aburridora. Resulta que con unos traguitos se le sale a esa persona el bla bla bla, la blantinosa o la blantinosa. ah, Entonces, pasa mucho. Lo que uno más detesta en el otro, seguramente es lo que uno detesta en uno, pero como uno no se quiere ver ese defecto en uno, pues lo proyecta en el otro.
lo ve en el otro. Y miren, cuando uno señala hacia el frente, pues tiene tres dedos señalando por acá. Entonces, por eso es muy bonito cuando uno se encuentra con una persona que no le gusta. Hay que ir allá a entender qué es lo que no le gusta para integrarlo en uno, porque los cambios son así. Daniel, ya se nos junta nuestra clase, que es a las 8. Avisos parroquiales. El día de mañana vamos a tener a Jairo Velázquez desde Chile, que aquí Teruca nos está saludando y vamos a tener mañana Nunca. una persona muy bonita, es Canal de Ángeles y tiene una propuesta de la Hermandad Arcoíris para hacer activaciones de energía en la Tierra, entonces vamos a hablar de eso, para que nos activemos, no se lo pierdan, desde Chile mañana. Aquí Wow. hoy un chileno que ha vivido toda su vida en Medellín y que pronto se irá para Chile y vamos a hablar con un chileno que tiene papá colombiano y mamá chilena. Muy Wow. bonito, va Qué a ser tan muy bonito. bonito. Dani, ¿dónde te encuentran para que se inscriban al taller al Psiqueforo? Al Psiqueforo, por favor, me pueden escribir al celular, al WhatsApp 300-470-3506 o a Instagram Zeus, a Facebook el sí mismo o Zeus, o por acá por Instagram a Zeus PSIJ. Bueno, yo pronto les voy a poner una iCard en este feed de Comunicando con Almas para que puedan tener los datos de Daniel a la mano. Y cuando le Gracias. quieran hablar, ahí van a estar. Esperamos verlos pues en el Psiqueforo, eso va a estar muy bueno. Y Daniel va a montar el lugar donde se puede encontrar la película Her para poderla ver, váyansela viendo. Entre más veces se la vean, más van a entender el psiqueforo. Eso es una maravilla y uno va a entender cosas de uno mismo. Yo no me la he visto, así que me la voy a ver. Muchas gracias, Daniel, por esta oportunidad de aprender más. A todos Qué ustedes, rico. muchas gracias. Nos vemos mañana a las 8 de la noche por Comunicando con Almas. Me despido. Daniel Salvatierra, profe, mi nombre es Vianet Monsalve. Hasta luego. Chao. No, no sé, ya, ahora sí.